Imaginemos por un segundo a un peleador profesional subiendo a un cuadrilátero listo para una pelea técnica, muy calculada. Claro, convencido de que va a ganar por puntos. Exacto, pero suena la campana y resulta que el oponente no trajo guantes de boxeo, sino un mazo de demolición gigante. Uy, sí, cambia todo. Y la cosa es que su objetivo ni siquiera es golpear al peleador. Su objetivo es destruir las luces, romper las cuerdas, o sea, destrozar los cimientos del ring hasta colapsar el edificio entero. Y fíjate que esa ruptura del paradigma, digamos, ese momento donde el escenario se desmorona, es el centro de nuestro análisis de hoy. Cuando una potencia asume que dicta las reglas de un conflicto solo por tener una ventaja militar tradicional, se expone a una trampa monumental. Especialmente si el adversario juega un juego, pues, totalmente distinto. Un juego de desgaste asimétrico. Es una extensa entrevista en video del canal de YouTube Glenn Dyson Español, donde se entrevista al profesor John Mearsheimer, un renombrado académico de Relaciones Internacionales. Y entrando en materia, la tesis principal, el gancho de todo esto, es una afirmación fuertísima de Mearsheimer. Estados Unidos ya perdió la guerra con Irán. Así, de entrada, Sí, porque según él, entraron a un conflicto sin una salida viable, confiando ciegamente en el poder aéreo. lo fascinante aquí es cómo un error de cálculo histórico está reconfigurando el tablero mundial en tiempo real. O sea, Mearsheimer sostiene que Estados Unidos no logró lo que se llama una victoria decisiva. Que no es ganar una batallita y ya. No. Hablamos de una victoria absoluta, como la de los aliados sobre Alemania o Japón en la Segunda Guerra Mundial, donde el que gana dicta todos los términos. Claro, desarman al país perdedor por completo. Exactamente. Al no existir eso, Washington no puede dictar las condiciones. E Irán, por su parte, no tiene ningún incentivo para rendirse simplemente porque le caigan bombas. De hecho, Mearsheimer detalla que el incentivo de Irán es alargar el conflicto, ¿no? Sí, convertirlo en una guerra de desgaste larguísima y costosa para Occidente, usando ese dolor económico para negociar cosas como el levantamiento de sanciones. Bueno, vamos a desempacar esto, porque la fuente menciona un concepto técnico, el dominio de la escalada. Ese es el término clave. Es como jugar ajedrez asumiendo que el otro jugador tiene las piezas pegadas al tablero. ¿Verdad? Es una gran analogía. La administración estadounidense y figuras como Pete Hegseth, que se mencionan en la entrevista, operaban bajo la premisa de que pueden controlar el termostato del conflicto. O sea, subirle al castigo desde el aire hasta que Irán diga ya no más. Exacto. Y Mearsheimer ataca esa premisa de frente. Dice que pensar que Irán solo va a absorber los golpes es un error masivo. La respuesta de Irán es subir la apuesta apuntando a los aliados de Estados Unidos. ¿Por qué insisten en eso? Bueno, Mearsheimer hace un recorrido histórico interesantísimo. Desde la Primera Guerra Mundial, los teóricos pensaban que bombardeando ciudades, el pánico haría que el gobierno se rindiera. Pero eso nunca ha pasado. Nunca. Ni en la Segunda Guerra Mundial ni en Vietnam. De hecho, las poblaciones se unen más en torno a sus líderes cuando los atacan. Y en la entrevista mencionan la operación Conmoción y Pavor en Irak en el 2003. Sí, y aún con todo ese bombardeo, Estados Unidos necesitó una invasión terrestre masiva para cambiar el régimen. Pero ahora, Trump se niega a enviar tropas a Irán. Lo cual tiene sentido logístico, porque Irán es gigante. Es 4 veces más grande que Irak, muy montañoso y con el doble de población. Intentar dominar eso solo con drones contradice un ciclo de evidencia militar. Si Estados Unidos no puede invadir, hay un vacío táctico. Y la fuente revela la contraofensiva de Irán. Que es aterradora por lo simple que es. Sí, Irán no quiere conquistar territorio. Quiere expulsar a Estados Unidos, eliminando la viabilidad de los estados del Golfo. Y este es el verdadero talón de Aquiles del Medio Oriente. No es solo el petróleo. Es el agua. El agua dulce, sí. Las plantas desalinizadoras. Mearsheimer tira unos datos en la entrevista que son de no creer. A ver, cuéntanos. Riad, la capital saudí, depende entre un 70 y un 90% de estas plantas. Kuwait, un 90%. Omán, un 76%. ¡Wow! O sea, sin esas plantas, esas ciudades son inhabitables. Una planta de ósmosis inversa es hiperdelicada. Si un dron iraní destruye las membranas de filtración, no lo arreglas con cinta adhesiva. Tarda meses o años en repararse. Exactamente. E Irán tiene misiles y drones baratísimos y súper precisos para saturar esas defensas y borrar esa infraestructura. Y eso no solo destruiría a esos países,
sino a la economía global, porque por ahí pasa el 20% del petróleo mundial. Colapso total. En el material también dicen que Macron intentó prometer que Europa ayudaría a mantener abierto el estrecho de Hormuz, ¿no? Sí, pero Mearsheimer lo descarta. Dice que la Marina de Estados Unidos ya sabe que escoltar barcos ahí expondría demasiado a sus propios destructores ante los misiles iraníes. Entonces, déjame plantear esta observación, basada en la fuente. Si estas plantas de agua son el punto de fallo catastrófico de los aliados, ¿qué tan ilógico fue que Estados Unidos decidiera escalar atacando una planta desalinizadora dentro de Irán? Es una paradoja tremenda. Mearsheimer argumenta que al hacer eso, Washington básicamente le regaló a Irán la coartada perfecta. Validaron el objetivo. Exacto. Sentaron el precedente de que la infraestructura civil de agua es un objetivo militar válido. Pero a ver, ¿los asesores militares de Estados Unidos no veían venir esto? Claro que sí. Y esta es la parte de las luces rojas parpadeantes que la administración ignoró. Las advertencias internas. Sí, el material menciona al general Jack Kane, que Trump mismo sacó del retiro. Él advirtió que no había opción militar viable. También el Consejo Nacional de Inteligencia dijo lo mismo. Incluso hubo una guerra corta de 12 días en junio que ya había fracasado por escasez de armas. Y todo esto con solo un 20% de apoyo del público estadounidense. O sea, todo indicaba que era una pésima idea. Entonces, ¿cómo terminan tomando esta decisión? Mearsheimer introduce el factor Netanyahu. Sostiene que el primer ministro de Israel llevaba tiempo empujando a Estados Unidos a un conflicto directo, prometiendo que el régimen iraní colapsaría rápido. Una promesa mágica que, según la fuente, otros presidentes como Biden evitaron, pero Trump cayó en la trampa. Fue embaucado por esa ilusión de victoria rápida. Y si conectamos esto con el panorama general, Mearsheimer tiene un libro interesantísimo que se menciona en la entrevista. ¿Ah, sí? ¿El libro de ¿Por qué mienten los líderes? ¿Por qué mienten los líderes? La verdad sobre la mentira en la política internacional. Fíjate que ese hallazgo me pareció súper contraintuitivo en la fuente. Explícanos por qué los líderes democráticos mienten más a su propia gente que a otros países. Es por pura lógica de incentivos. Mentirle a otro estado es mala idea porque si te vuelves un mentiroso serial, pierdes credibilidad y nadie negocia contigo. Pierdes tu capital político afuera. Pero adentro de una democracia necesitas convencer a la gente para ir a una guerra. Y si la guerra es impopular, pues exageras la amenaza o inventas victorias. ¿Y cómo aplica esto a Trump en la crisis actual, según Mearsheimer? Él dice que Trump miente constantemente. Por ejemplo, decir que Irán tiene misiles Tomahawk o que eliminaron el uranio al 60%. Cosas que la inteligencia internacional sabe que no son ciertas. Exacto. Pero lo más aterrador que plantea Mearsheimer no es que Trump mienta cínicamente, sino que tal vez realmente cree en esas imágenes falsas de la realidad. O sea que el comandante del ejército más poderoso base sus decisiones en pura ficción. Y mientras Estados Unidos choca contra esa dura realidad, el tablero mundial se reacomoda. Totalmente. Y eso me lleva a preguntar, ¿quién se beneficia realmente de todo este caos? Mearsheimer es claro, Rusia y China. Los verdaderos ganadores. Sí, piensa en la logística. Estados Unidos está sacando sistemas de defensa avanzadísimos como los Patriot y los THAAD de Asia Oriental para llevarlos a Medio Oriente. Descuidando la contención de China en el Pacífico. Literalmente. Y para Rusia, el negocio es redondo. Si el Golfo está bajo amenaza, el precio del petróleo sube muchísimo. Y eso rompe el bloqueo económico que Occidente intentó ponerle a Moscú por lo de Ucrania. Exactamente. Países como India van a comprar más petróleo ruso simplemente para sobrevivir. Además, el análisis asume que Rusia le está pasando inteligencia satelital a Irán. Lo que hace que los drones de Irán sean aún más letales. Sí, Moscú se vuelve el gran garante de Teherán. Pero hablemos de Europa un momento, porque la reacción europea que describe la fuente me dejó helada. Es un contraste brutal, ¿verdad? Sí. O sea, la economía europea colapsaría si el Medio Oriente estalla, pero sus élites apoyan estas escaladas ciegas. Mearsheimer usa términos muy duros en la entrevista. Dice que actúan con sumisión, básicamente lamiendo las botas de Washington. ¿Pero por qué harían algo tan suicida económicamente? Por puro pánico de seguridad. Les aterra que Trump cumpla su amenaza de sacarlos de la OTAN. Creen que siendo superleales van a mantener el paraguas militar estadounidense. Aunque esa lealtad los arruine. Exacto. Pero Mearsheimer propone una solución radical para Europa y para países como India.
Lo llama el modelo de España. A ver, explícanos eso de plantarle cara al matón. Dice que España es de las pocas que no se alineó automáticamente. La idea es que Europa deje la sumisión y amenace a Washington con estrechar lazos tecnológicos y comerciales con China y Rusia. O sea, jugar a varios bandos. Sí, si muestras debilidad, Estados Unidos te ignora. Si muestras que puedes diversificar tus alianzas, los obligas a respetar tus intereses energéticos. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Haciendo un resumen rápido, la tesis de Mearsheimer nos muestra primero que el poder aéreo exclusivo es un mito. Totalmente. Sin tropas terrestres no hay victorias decisivas. Segundo, que la vulnerabilidad civil, específicamente las plantas de agua, es el verdadero botón rojo de este conflicto. La infraestructura crítica hiperdelicada cambia toda la ecuación de la disuasión. Y tercero, que ignorar a tus propios expertos y a la historia para perseguir promesas mágicas te lleva a un callejón sin salida geopolítico. Esto plantea una pregunta importantísima. Mearsheimer enfatiza que hay que entender la estrategia del adversario de manera fría. ¿Como la mente de Putin o el liderazgo de Irán? Exacto. Independientemente de tu opinión política, si bases tu diplomacia en caricaturas emocionales del enemigo, vas a fracasar. Y creo que eso nos deja con una idea muy provocativa para reflexionar. Algo que no se dijo tal cual en la entrevista, pero que resuena en todo el material. A ver, cuéntame. Si la superpotencia militar más avanzada del mundo, con sus portaaviones y cazas, está paralizada por el miedo a que una nación más pequeña lance drones baratos contra plantas desalinizadoras, Claro. ¿acaso el concepto tradicional de superpotencia ya dejó de existir? O sea, ¿estamos en una era donde la capacidad de destruir una planta de agua vale más que tener 10 bases militares? Es una excelente pregunta para llevarse a casa. El poder hoy es asimétrico.